Hola a todos, yo soy Puli y esto es Maratón Review, donde las series nunca se terminan. Bueno, estamos en Halloween todavía, bueno, en la época del terror. Vamos a terminar este mes con estos videos y, ¿por qué no? Vamos a hablar un poquito de historias de terror que en su momento nos atraparon, nos llamaron la atención y nos llamaron la atención. Y aparte, son series de los 90, esas series que en el momento ya no existen. Si tú buscas series de terror, es muy difícil encontrar una como esas series que eran para jóvenes, para los que crecimos en los 90. ¿Y por qué no? Vamos a hablar de 3 series, vamos a explicar un poquito del tema, bueno, no explicar del tema, explicar de estas series, cómo se manejaban los capítulos, etcétera, etcétera. Y pues tenemos 3 series de los 90 que son Escalofríos, Le temes a la oscuridad y Cuentos de la cripta. Vamos a hablar de cada una de ellas, pero primero quiero hacer comparaciones muy rápidas. Para empezar, bueno, Escalofríos, Le temes a la oscuridad y Cuentos de la cripta, a pesar de ser historias de terror, todas tenían algo único que las hacía diferente. Para mí la más leve creo que era Le temes a la oscuridad en cuanto a la parte de live action, porque Cuentos de la cripta era muy divertido porque tenía una versión caricaturística y una versión live action, que se me hace que esas historias todavía eran cuentos de terror un poquito más exagerados, mitológicos, con vampiros, hombres lobo y así. Mientras que Escalofríos era una historia más de terror, donde el terror era lo que pasaba en tu día a día, lo que había en tu casa, las personas que te rodeaban. Y bueno, aparte eran de libros, se me fue la palabra, eran de libros de R.L. Stine, y se habían escrito una serie de libros, una serie de historias en las que se basaron para hacer esta serie de Escalofríos, que aparte puedes encontrar, no sé si es una nueva versión de la anterior, la verdad no me he dedicado a verla, en Disney Plus. Acaba de salir Escalofríos para esta época de Halloween. Pero antes eran unas series muy típicas, no importaba en qué mes las vieras, a los amantes del terror estaban ahí para verlas, sobre todo en Fox Kids. Recuerdo que estaban unas, la otra estaba en Nickelodeon y la otra la podías encontrar en canales como el 5 o el 7. No recuerdo haber visto ninguna de estas en Cartoon Network, entonces a lo mejor estoy confundiendo Fox Kids con Cartoon Network, pero estas eran las series que veíamos de chicos y bueno, a mí algunas me daban miedo, otras no, y otras hasta me daban un poco de risa. Así que hablemos un poquito de ellas y empecemos con Escalofríos. Bueno, como ya mencioné, es las historias de R.L. Stine, esas historias de terror donde me acuerdo muy bien que veías la sombra y de repente salía un perrito y se le ponían los ojos verdes. Y así iniciaban con esas historias, y las series eran las que más miedo me daban a mí de chiquito. Dejé de verlas, antes las veía y así las disfrutaba mucho con mi familia, pero había un punto y ya no podía verlas, prefería dejar que ellos las vieran y yo me iba. Aparte les encantaba cerrar cortinas, apagar luces y concentrarnos en estas historias de terror. La verdad tengo muy buenos recuerdos de estas 3 series y bueno, Escalofríos es algo muy interesante. La verdad es que tenía muy buenas historias, aparte no eran historias continuas, no era como que necesitaras más de un capítulo para entender la historia. Tenía personajes inolvidables como Slappy el muñeco, era un muñeco del que no te podías olvidar y que salía en más de un capítulo, a pesar de que los capítulos no estuvieran conectados. Por Dios, teníamos por ahí los gnomos del jardín, también eran unos personajes terroríficos que salían, y también me acuerdo que salían en más de un capítulo, perdón, y era bastante interesante. La verdad es que Escalofríos hizo un gran trabajo, se tenían sus detalles, por ejemplo, a veces tenían problemas con historias que no estaban tan bien contadas y era como de, le faltó para ser más atrapante, y tenía esta parte de efectos especiales limitados por los presupuestos que se hacían en las series de antes, ¿no? Entonces eso limitó un poquito la serie, pero era bastante buena y bastante entretenida. Como les digo, era el que más terror tenía y a veces no podían ni verla, pero disfrutaba bastante de lo que llegué a ver de esta serie. En algún punto la volví a ver, no me acuerdo en cuál de los streams. Ahorita les digo, hay una serie en Disney Plus, no sé cuál de todas sea. De hecho en la portada sale Slappy, el muñeco. Y es bastante interesante y me dan ganas de verla, a ver si es la misma, si no, como que recordar eso, porque pues ya no sé lo mismo que cuando era niño y cuando ponían estas historias. Digamos, es tan famoso Escalofríos que hasta sacaron 2 películas, que las películas van más allá hacia la comedia que al terror, entonces fue como, de hecho sale Jack Black, entonces no están malas películas, pero nada más es como crear la nostalgia de que ahí están los monstruos que tú viste en tu infancia, más no las historias que te aterrorizaban en tu infancia. Luego vamos con Le temes a la oscuridad. Le temes a la oscuridad era una historia donde veíamos a varios niños alrededor de una fogata contando historias de terror. Estas historias de terror las contaban y nos las mostraban mientras las íbamos viendo, y al final ellos se sacaban un pequeño susto. Cosas positivas, la verdad es que tenían una buena producción, las historias se sentían únicas, tenían una gran narración y estaban bastante interesantes. No daban tanto miedo, obviamente como era para un público muy joven, a diferencia de Escalofríos no me daban tanto miedo, eran más divertidas y más variadas. Siento que Escalofríos en un punto manejaba la misma trama con algunos cambios, y en Temes a la oscuridad no, sí era bastante diferente y bastante llamativo. Algunas cosas negativas es que pues a veces parecía algo anticuada en la serie, parecía que le faltaba algo. Se sentía que pues estamos viendo una serie más vieja de lo que era, pero eran muy divertidas. Y si buscan videos en TikTok, en YouTube,
recuerdan y era muy padre. Y la manera en que manejaban las historias y cómo veíamos a los chavos en la fogata, la verdad, era encantador. Y bueno, ¿qué pasa con los cuentos de la cripta? Ok, hablemos de los cuentos de la cripta. Para empezar, el cuento de la cripta, como les dije, tiene dos versiones, una de caricatura y una live action. La verdad, la live action yo casi no la veía porque tenía un tono más adulto, mucho humor negro, más terror, era más para adultos, no era tanto para jóvenes y pues era un poquito más hacia ese lado. Entonces teníamos la versión de caricatura pero que más para jóvenes, que todavía tomaba un poquito el humor negro de la original, pero la idea era que lo vieran jóvenes, los niños, que pues ahora sí que conectaría más con Escalofríos y lo demás a la oscuridad. Son las series de las que estoy hablando. Entonces, si llegaron a ver la live action, pues bueno, algo muy divertido de los cuentos de la cripta, cualquiera de las dos versiones, era su presentador. Era un zombie que se levantaba, te decía unas cuantas palabras y nos llevaba a la historia. Y al final de cada historia te daba unas pequeñas palabras con algún objeto, o bueno, desde el principio lo mostraban, algunos objetos que tuvieran que ver con la historia de la que te estaba hablando. La verdad es que, como les digo, yo casi no vi la versión adulta, pero los cuentos de la cripta eran muy interesantes y se me hacía más mitológico, o sea, más de... Si en Letras de la Curiosidad te hablaba de vampiros, eran como más ocultos, igual en Escalofríos, por así decirlo. Mientras que en los cuentos de la cripta podía empezar con un vampiro así de repente muy oculto. De repente sale Van Helsing para cazarlo, por ejemplo, exagerando las cosas. Entonces creo que cuentos de la cripta eran historias mucho más llamativas en cuanto a todo lo que se hacía alrededor de ellas. El live action tenía muy buena producción y se veían bastante bien, era de los que creo que mejor se veían de las tres, mientras que la caricatura era muy divertida, muy interesante, un gran dibujo y a veces hasta el mismo presentador llegó a participar en esas historias. La verdad es que si lo voy a escoger cuál tendría que ver más con esta comparativa entre series, yo creo que sería el live action por el terror como se maneja que la caricatura, pero viendo que son más para jóvenes me iría por la caricatura. Es algo difícil, pero ustedes díganme en los comentarios qué les parece y cuál les gusta más de los cuentos de la cripta, la live action o la caricatura y por qué. Ahora sí, vamos a hablar un poquito más sobre las comparativas entre estas tres, que me gustó, que no... Bueno, ya hablé más bien de eso, pero pues hagamos una última comparativa para despedirnos. Muy bien, para terminar, más que una comparativa, creo que cada una de estas series aporta algo al mundo del terror. Muchas referencias, muchas cosas que vemos en la tele, en las películas y sí, vienen de estas series que en su momento fueron todo un éxito y que muchos disfrutamos de niños. La verdad es que ahora sí les dejo a su criterio. ¿Cuál es su favorita? ¿Por qué les gusta más? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que les llama de esta serie de los 90 para los que la vieron? En lo personal, es difícil escoger una favorita porque con todas tuve algo, un poco de nostalgia, convivencia con la familia. Tengo más recuerdos de Escalofríos que Le temes a la oscuridad, como que sus monstruos, sus espíritus, sus terrorificaciones son más recordables que las de Le temes a la oscuridad o Cuentos de la cripta, pero el presentador de Cuentos de la cripta era único y esa caricatura a veces yo la veía solo, hablando de la caricatura, entonces... Creo que todas tienen algo especial que dar a este mundo, a esas historias de terror. Todos tienen producciones diferentes y únicas. Como les digo, sí, Cuentos de Cripta se me hace de las mejores comparada con Le temes a la oscuridad, Escalofríos, pero no eran malas, eran muy atrayentes y eran para chicos. Y pues bueno, antes los chicos para ver historias de terror era complicado, así que ¿por qué no hacer una serie que pudiera atraparlos y que las disfrutaran para lo que vendría después en un futuro para películas más tono fuertes, con más sangre, con más... De hecho, Le temes a la oscuridad, la live action era un poquito más gore que las otras. Entonces, eso era interesante, ¿no? Para quien las viera así, que dijeran, pues es que veo la versión de caricatura, puedo ver la versión live action. No era lo mismo, pero la aprovechábamos. Así que bueno, esto fue un poquito de las series de los 90 de terror que valieron la pena ver en su momento y que es bueno buscarlas para disfrutarlas de nuevo. Escalofríos, Le temes a la oscuridad y por último, los cuentos de la cripta. Hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. Ya estamos en las últimas, estamos en Halloween, fiestas, disfraces, dulces, todo eso. Espero que lo estén disfrutando mucho. No olviden que si les gustó el video, suscríbanse, denle click a la campanita y compártanlo para que más gente nos siga. Si no les gustó el video, díganme por qué no. Acepto cualquier tipo de comentario para seguir aprendiendo de nuestros errores. Así que bueno, eso es todo por ahora. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Son series que yo disfruté mucho en su momento. Y por qué no, vamos a comentar, comenten, compartan, suscríbanse, escojan sus series favoritas. Vamos a echarnos una maratón de cualquiera de estas tres. Y hasta la próxima, amigos.